Buenos días, hermanos. Estoy muy contento, muy agradecido a Dios por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Quisiera que oráramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque podemos alabarte, Señor, podemos bendecirte, porque ese es el fin principal de nuestra vida. Ilumina, oh Dios, los ojos de nuestro entendimiento para saber, oh Dios, quién eres tú y qué es lo que a ti te agrada. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pues qué alegría y qué gozo poder alabar con ustedes el día de hoy al Señor. Y me doy cuenta que los cantos que hemos entonado, la mayoría de ellos, además de los dos himnos que entonamos al principio, que son dos de mis himnos favoritos, porque en mi vida personal y en la vida de mi familia, esos himnos han significado mucho al Señor. En nuestra vida, en nuestro recorrer, pues tenemos muchas acciones de gracias y es la fidelidad de Dios la que nos ha sostenido, y también la alegría de poder saber que Él puede usar nuestra vida. No somos nadie, no somos nada, y el Señor, así como somos, como Él nos ha hecho, nos ha creado, precisamente porque somos débiles, el Señor nos usa, porque manifiesta así a través de nuestra debilidad, de nuestra incompetencia, como también Pablo lo reconoció muchas veces, su poder, y Él obra y hace maravillas. Y en esta mañana quisiera precisamente recordarles, y al leer la palabra del Señor, recordar que tenemos como Dios al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, y todos los cantos que hemos entonado tienen también ese mensaje. Es un mensaje de carácter político, porque son declaraciones poderosísimas. Es Dios, es Jesucristo quien gobierna y reina, y nosotros somos su pueblo, y tenemos también el privilegio de nosotros manifestarle a través de nuestra vida, la vida personal, nuestra vida diaria, pero también tenemos una tarea muy importante de manifestarle a los demás ciudadanos, a la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que el día de hoy quisiera comentar, y que quisiera que exploráramos el día de hoy, el capítulo número 13 a los Romanos. La semana pasada nuestro hermano Jesús Elizondo predicó acerca de la conversión y el llamamiento de Pablo, el apóstol, a los gentiles. Y esta mañana, como he mencionado, quisiera que leyéramos ahí el capítulo 13 de la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, los primeros 7 versículos. Entonces, Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Pues sí, hemos leído este pasaje, y es un pasaje del cual poco se predica, tal vez porque muchas veces no hemos creído, cuando hablamos acerca de la creación de Dios, que la sociedad, que las instituciones sociales, como la familia, el gobierno, los negocios, todas las estructuras sociales,
también son parte de la creación de Dios. Por lo regular creemos que la creación de Dios es únicamente el cielo, la tierra, los mares, las estrellas, pero la sociedad es también una ordenanza del Señor. El Señor también, todo lo que existe existe porque el Señor así lo ha querido, ¿no? Así es la voluntad de Dios. Él ha hablado y todo lo que existe tiene su razón de ser en Él. Por eso es que es muy importante que recordemos que también el ser ciudadanos, la sociedad, el gobierno, todo ello, ¿no? Todo ello es parte de la creación de Dios, y Dios también tiene una voluntad para nosotros como creyentes que somos ciudadanos. También Él expresa su voluntad en las Escrituras para los gobiernos, cómo Él quiere que sea, cómo quiere que ellos gobiernen y cómo Él quiere que nosotros como ciudadanos también nos comportemos. Es decir, también hay ordenanzas para la vida civil. Y es un tema del cual poco se habla, pero me da mucho gusto que estén orando también, no solamente por cuestiones personales, pero también extendamos y extiendan su mirada hacia los problemas que hay en otros países, en la comunidad, porque esa es la voluntad de Dios. También una cosa que quiero subrayar es que definitivamente es la oración el primer paso y es el fundamento de todas las acciones que nosotros vayamos a hacer, y también lo último que hagamos, es decir, oración al principio, durante y al final. Entonces, que estemos orando y que estemos realmente llevando al Señor en oración los problemas de nuestra comunidad, no solamente los problemas personales, sino también los problemas a nivel internacional, que son muchos. Una de las cosas precisamente que he notado, normalmente vengo cada año. El año pasado no pude venir a visitar a mi mamá y a mis primos, que están también aquí el día de hoy. Pero hace 2 años todavía se respiraba en Monterrey un ambiente muy tenso, de mucha violencia, de mucha inseguridad, algo que también para todos los que somos regiomontanos y para los mexicanos en sí, esta situación era una situación relativamente nueva. Pero estaba hablando con mi esposa y estaba comentando a ella que gracias a Dios en esta ocasión hay un ambiente, se respira un ambiente menos tenso, menos violento, y seguramente todos ustedes y nosotros los mexicanos y los regiomontanos hemos estado orando para que el Señor establezca su paz, ¿no? Para que el Señor establezca su justicia, su orden, porque eso es lo que Él quiere. Y también que le dé a nuestras autoridades la sabiduría para saber cómo establecer el orden y detener esa espiral de violencia. Entonces, también, así como hemos orado intensamente para que el Señor devuelva la paz, y también para que, espero yo, también a través de esos momentos de crisis, muchos hayan reconocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperemos también de esa misma manera que siempre le estemos agradeciendo a Dios, porque cada oración Él la responde, Él la escucha, Él tiene sus propósitos eternos, y también sigamos pidiendo, sigamos agradeciéndole a Dios por esta paz que ahora estamos nuevamente volviendo a vivir. El país tiene todavía muchos problemas, hay mucho todavía por hacer, pero le comentaba a mi esposa, pues gracias a Dios, porque ahora con más seguridad podemos salir y podemos realizar nuestras actividades sin mayor problema. Pero de la misma manera, a nivel mundial sigue habiendo problemas muy serios, y el espiral de la violencia se está azotando otras regiones como el Medio Oriente, África. Recientemente hemos escuchado lamentablemente de este atentado terrorista en el cual los mexicanos murieron en Egipto. Entonces, esta espiral de la violencia es un motivo de oración, y este azote que hay en, por ejemplo, naciones como Siria, pues nosotros debemos de pedir al Señor que Él establezca su paz. Y estoy pensando recientemente qué oportunidad tenemos en Europa de recibir a todos estos musulmanes, y que durante el tiempo que estén ellos en Alemania o en Inglaterra o en los países, en diferentes países europeos,
¿Qué oportunidad tenemos los cristianos de poder compartirles a estos musulmanes del amor del Señor, ¿no? Precisamente en estos momentos de crisis, cuando ellos tampoco entienden por qué su misma gente, con sus mismas creencias, los están atacando. Y otra cosa también que no debemos olvidar es que en muchas de estas naciones los cristianos están siendo perseguidos. Es decir, a nivel internacional no se dice nada acerca de la persecución tan grande que existe en Siria, en Irán, en Irak, en Turquía, en Nigeria, entonces en Egipto. Así que estemos también recordando a nuestros hermanos y hermanas en estos países, porque a nivel internacional nada se hace en favor de los cristianos que están también siendo objeto de persecución. Pero no solamente tenemos nosotros problemas grandes, los gobiernos están reconociendo también la imposibilidad de poder ayudar en este caso a tantas personas. Así que la inmigración es un gran problema. No sabemos en realidad, o en Europa no se sabe qué se va a hacer con tantos que llegan, cientos, miles que quieren cruzar la frontera y las diferentes fronteras y llegar a Europa. Pero esta imposibilidad de los gobiernos también es, creo yo, un momento especial del Señor, porque de la misma manera como estamos nosotros presenciando estos problemas tan serios a nivel internacional, también estamos viendo con mucha tristeza cómo es que el mal está siendo legalizado. Muchos gobiernos, muchos magistrados están muy dispuestos a aprobar leyes que protegen la maldad, la injusticia y la mentira, que Pablo en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1, versículos del 18 al 32, si ven ahí, vamos a leer Romanos 1, capítulos del 18 al 32. Es justamente esta descripción tan triste, también lo que nosotros estamos presenciando a nivel mundial, como es que los gobiernos, las leyes están protegiendo al mal y a la mentira y a la injusticia. Y es esta descripción que hace Pablo aquí la que precisamente encaja muy bien con la situación actual. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, voy a mencionar 3 problemas internacionales en relación a esto que he mencionado de la legalización del mal, que es un problema y es precisamente una petición de oración. Debemos llevar al trono de Dios esta situación, y también debemos pedirle a Dios sabiduría para saber cómo actuar en relación, por ejemplo, a leyes que pervierten la esencia de lo que es el matrimonio. En muchos países se están aprobando leyes que definitivamente distorsionan la definición de matrimonio, que es en sí la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. No se le puede llamar matrimonio a uniones de personas del mismo sexo. Y en muchos países, y también no solamente en Europa, sino también en América Latina y en Norteamérica, están las legislaciones ya han sido aprobadas los legisladores para que se considere matrimonio algo que el Señor aborrece y que definitivamente es parte de esta lista de injusticias y de mentira que hemos leído. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Debemos manifestarnos en contra, por ejemplo, de tales leyes. Otro caso también a nivel mundial, que tiene también que ver mucho con la situación en nuestro país, es que muchos han pensado que con legalizar el uso de las drogas, con eso se termina el problema del narcotráfico. Eso también es un gran problema, porque se está legalizando la mentira. Es aquí donde no es posible siempre otorgarle o concederle aquello que la mayoría desea. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en contra de aquellos que se levantan y fuerzan también su opinión en favor de la legalización del uso de las drogas, porque quieren consumirla sin restricciones? Pero no solamente eso, sino, como también hemos leído, también desean que otros ellos quieren extender su uso y para que otros también comiencen, que también se les unan, y también de esa manera ellos de alguna forma puedan transformar aquello en un negocio lucrativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes cuando se presentan esas propuestas de ley? No nos podemos quedar callados. Otro problema, el último problema que voy a mencionar, es el problema del tráfico de las armas. Vemos con tristeza como, por ejemplo, en los Estados Unidos, el gobierno está prácticamente imposibilitado ante el peso de los fabricantes de las armas, que no quieren y que impiden que se aprueben leyes que exigen un mayor control en cuanto al tráfico, a la venta y el tráfico de las armas. Pero es ahí donde, por ejemplo, esa iniciativa del gobierno debería recibir el apoyo de las iglesias. No sé qué estén haciendo nuestros hermanos en los Estados Unidos, pero a nivel mundial no es un problema solamente de los Estados Unidos, pero este tráfico, esa proliferación de armas es justamente lo que causa esa espiral de la violencia en los lugares que ya he mencionado, como Medio Oriente, como África. Entonces, el problema es, ¿qué estamos haciendo los creyentes en las naciones, por ejemplo, donde se producen esas armas, como en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Rusia, donde justamente ahí se producen esas armas y se venden a estos lugares de conflicto, y son armas que obviamente están siendo usadas para oprimir, ¿no? Precisamente esta mañana he querido leer el capítulo a los Romanos, porque aquí tenemos nosotros de una manera muy clara qué es lo que Dios desea para la vida pública y civil. Es decir, cuáles son las ordenanzas de Dios para el terreno de la política. Y también qué ordenanzas el Señor ha establecido para nuestras autoridades, pero también para nosotros como creyentes. Nosotros también somos ciudadanos. Pocas veces nos ponemos a pensar en que también nosotros somos ciudadanos y también tenemos obligaciones y derechos. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Es justamente lo que quisiera explorar
en esta mañana con ustedes. Así que tengan ahí en sus Biblias abiertas en el capítulo 13. Quisiera comenzar mencionando que la epístola a los Romanos esta carta es un compendio de todas las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver lo que el apóstol Pablo aprendió en su caminar con Dios. Entonces, gracias a Dios porque él escribió esta misiva, y esta epístola contiene en los primeros 11 capítulos de una manera muy clara, una manera muy sistemática, lo que nosotros como creyentes sostenemos. Entonces, tenemos también que recordar que esta epístola no es un tratado de teología, pero Pablo se toma el tiempo para escribir de una manera muy ordenada aquello que los creyentes debían saber. Pero además de escribirles acerca de lo que él quería que ellos supieran, también tiene Pablo la intención de pedir a las iglesias en las casas en Roma el apoyo para su último viaje, o el último viaje o el siguiente viaje que él quisiera realizar o hubiera querido realizar, y era ir a alcanzar a los españoles, ¿no? Ir al rincón occidental del Imperio Romano. También estaba Pablo con gran preocupación porque al interior de las iglesias caseras, en las casas, había grandes conflictos, había altercados por cuestión de opiniones entre los diferentes miembros de estas iglesias caseras, que estaban compuestos por gentiles y también por judíos, y las opiniones y los altercados habían llegado a ser tales que las autoridades romanas ya estaban tomando cartas en el asunto, porque definitivamente la tolerancia religiosa que se vivía en Roma con estos altercados estaba siendo puesta en peligro. Entonces era urgente que Pablo advirtiera a los miembros de las iglesias caseras que cesaran estos conflictos, porque de lo contrario pues sufrirían obviamente la persecución por parte de las autoridades romanas. Así que cuando Pablo escribe con estos fines prácticos. Por un lado, solicitar el apoyo para su siguiente empresa misionera, y también se preocupa por la situación tan tensa que hay entre los hermanos. Él nunca había estado en Roma. Él tenía la intención de visitar Roma, así que poco se sabe de cómo inicia la iglesia o las iglesias en casas en la capital del imperio. Pero Pablo tiene muchos conocidos. Pablo, si vemos ahí en el capítulo 16, hay una lista muy larga de muchos hermanos a quien él saluda porque los conoce, y muchos de ellos también son judíos que regresan o estaban regresando a Roma después de haber sido exiliados. Así que en este capítulo 13 vemos nosotros que Pablo está hablando acerca de las ordenanzas, de aquello que Dios desea para la vida civil. Pero este capítulo 13 forma parte de la segunda parte de la epístola a los Romanos, donde Pablo se dedica precisamente a dar instrucciones prácticas de cómo los hermanos deberían de sobrellevarse. Así que en el capítulo 12, versículo 1 y 2, vemos una declaración importantísima, sin la cual no podemos entender el capítulo 13 ni la exhortación de Pablo hacia la obediencia civil. Si vemos ahí en el versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Así que Pablo primero comienza su sección práctica después de haber escrito 11 capítulos hablando de lo que es el Evangelio, de la reconciliación que solamente pudo haber sido obrada por nuestro Señor Jesucristo. Y comienza él a partir de este capítulo a dar las instrucciones prácticas, pero lo primero que menciona él es que nosotros, como producto de esa reconciliación, estamos llamados a renovar nuestro entendimiento. Eso es muy, muy importante, porque el Señor desea que nosotros conozcamos su voluntad, qué es lo que a Él le agrada. Y esta renovación de nuestro entendimiento se da a la luz de la gran misericordia que Dios ha tenido al reconciliarnos con Él, al justificarnos en Cristo Jesús, que es el tema de la carta. Esa justificación que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús no es más que la reconciliación de Dios, la paz de Dios que ha sido obrada o que fue obrada mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y puesto que todos nosotros sabemos que el Evangelio es poder de Dios, que es la declaración del apóstol Pablo en el primer capítulo, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él cree, justamente con esa base, ¿no?, de saber que el Evangelio es el poder de Dios y que Dios ha tenido gran misericordia, es que entonces todos los días debemos también preocuparnos por buscar qué es lo que a Dios le agrada en todas las áreas y aspectos de nuestra vida, incluyendo la esfera civil. ¿Sí? No es la esfera civil, nuestras obligaciones civiles no son algo aparte, ¿no?, de nuestra vida diaria. Así como también vamos a la escuela, tenemos nuestro trabajo, también tenemos obligaciones civiles. Todo esto es parte de nuestra vida, y todo esto, en todo ello debemos nosotros buscar la voluntad de Dios y que Él renueve nuestra manera de entender, ¿no? Hay problemas nuevos, ya los he mencionado. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en estas situaciones particulares? Es lo que todos los días nosotros debemos de estar buscando. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos ante estas situaciones? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Cómo quieres tú que vivamos hoy en el siglo XXI, ¿no?, en esta era digital? ¿Qué es lo que a ti te agrada? Entonces, es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta cada día a la hora de levantarnos y también a la hora de acostarnos. Decirle, Señor, ¿cómo es que hemos vivido el día de hoy, ¿no? Así que esta manera de pensar y de actuar como a Dios le agrada es justamente la base para después nosotros saber qué es lo que Dios espera de nosotros como ciudadanos. Así que debemos reconocer que nuestra vida es una ofrenda viva, y debe ser. Nosotros somos ofrendas vivas. Nuestra vida debe ser un acto de adoración, y ese acto de adoración, ¿no?, ese también preguntarnos y comprobar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Él demanda de nosotros, es justamente también aplicable a la vida civil. Es decir, cómo nosotros en nuestra vida pública, cómo es que nosotros debemos o podemos y vamos a adorarle al Señor. Entonces, en esta parte de la epístola, primero Pablo se enfoca hacia los deberes y las obligaciones al interior de la iglesia, insta a los hermanos a la reconciliación, pero después, ahí en el capítulo 13, Pablo fija su mirada hacia la vida pública, la vida civil. Y debemos entender que el término política, ¿no?, política no es únicamente lo que tiene que ver con el gobierno o los gobernadores, sino política en sí, el término no es otra cosa más que vida pública, ¿no? Ya Aristóteles, un filósofo griego, dijo que los seres humanos somos seres políticos, es decir, somos seres que vivimos en sociedad. Entonces, cuando yo hablo de la vida política, no me estoy únicamente refiriendo a los partidos políticos, sino me estoy refiriendo a la vida en sociedad. Y es ahí donde también Dios nos llama a ser sal y luz. Entonces, la primera cosa que Pablo quiere es que nosotros reconozcamos, ahí en el capítulo 13, versículo 1, que
el gobierno y la autoridad civil no son bajo ninguna circunstancia absolutas ni autónomas. La primera declaración, y es una declaración contundente, dice ahí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta es una declaración, pero de gran peso, que todo gobierno debería saber, pero no lo van a saber si nosotros no se los decimos, ¿no? Pues tenemos nosotros esa tarea de recordarles a nuestras autoridades en todos los niveles, local, nacional, internacional, que su autoridad es una autoridad derivada, ¿no? Que ellos tienen en sí una encomienda por parte de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esa es esta verdad lo que forma la base de cualquier actividad política, pública, civil. De la misma manera, y por esa razón es que podemos nosotros rendir esa obediencia civil, cumplir con nuestras obligaciones civiles, porque sabemos que nosotros estamos haciéndolo porque la autoridad, el gobierno, fue establecido por Dios, y esa autoridad es una autoridad que se deriva últimamente de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, esta declaración es muy importante, y era muy importante, y es muy importante entender que Pablo está haciendo dos cosas. Por un lado, no está incitando a los judíos y a los gentiles que conformaban las iglesias caseras a una rebelión, ¿no? Pablo no está a favor de rebeliones, no estaba diciéndoles ahora es tiempo de levantarse en armas y ir contra el imperio. Tampoco estaba Pablo diciendo todo está muy bien y simplemente apoyen todas las actividades del emperador, que en ese entonces estaba considerado como Dios. Es decir, el emperador romano llegó a tener en la mente del imperio un estatus divino. Su imagen estaba en todas las monedas, y había en todas partes de la ciudad monumentos y leyendas y símbolos que justamente servían para adoctrinar a los ciudadanos y hacerles creer que efectivamente el emperador era un ser divino, el origen de toda autoridad. Y Pablo está desafiando lo que podemos llamar una ideología imperial. Pero si no está llamando ni a la rebelión, ni tampoco está llamando a apoyar al emperador en sí, en su persona, ¿qué es lo que está haciendo? Pablo lo que está haciendo es establecer todas las cosas en la perspectiva correcta. Dios está a la cabeza, y toda autoridad, en este caso civil, pero en sí cualquier autoridad se deriva de la autoridad de Dios. Y por lo tanto, como la autoridad es una autoridad derivada, también esa autoridad debe saber que le tiene que rendir cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. También es muy importante notar que en este mismo pasaje se les nombra a las autoridades servidores de Dios. Creo que difícilmente entendemos el gobierno o los gobiernos como servidores de Dios, pero así es, están ahí para servir, y para servir en primer lugar a Dios, y lo que ellos hacen no lo hacen para sí mismos, sino lo hacen como un acto de servicio. Entonces vemos como también Pablo pone autoridad y servicio como las dos caras de una misma moneda. Entonces también nosotros tenemos que recordarles a nuestras autoridades, y también tenemos que saber que el oficio del funcionario público es en primera instancia el oficio de un servidor. Así que si nosotros no se los recordamos, pues nadie lo va a hacer. Entonces la iglesia tiene una gran responsabilidad respecto de enseñarles o recordarles nuevamente al gobierno lo que Dios tiene para ellos. Y justamente en este siglo XXI, cuando los gobiernos ya no saben qué es lo que tienen que hacer, es justamente aquí cuando la iglesia debe aprovechar la oportunidad y recordarles a ellos justamente que
ellos no tienen la última palabra, sino que es para ellos importante saber que lo que hacen, primero que nada, es una encomienda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que los hermanos en estas iglesias caseras tenían también que ser corregidos de ese entusiasmo escatológico. Estaban dejando de cumplir con sus responsabilidades civiles, porque ellos creían tal vez que el Señor Jesucristo vendría de inmediato, y entonces no era importante ni trabajar ni pagar impuestos. Y Pablo tiene que recordarles que esto no es así. Entonces nosotros también tenemos que saber que el Señor Jesús va a venir pronto, no sabemos cuándo, pero mientras viene tenemos nosotros tareas importantes que cumplir, y hay que cumplirlas de todo corazón. Y así como también en el versículo 5 dice que no solamente la obediencia civil se hace por el temor al castigo público, al castigo civil, sino también porque estamos completamente convencidos que el hacer el bien es una cuestión importante y es una cuestión del corazón. Entonces, el obedecer a las leyes, el actuar conforme a derecho, es algo que también pertenece a las cuestiones del corazón. Nace de ese convencimiento de que estamos llamados a hacer el bien, y que también tiene el gobierno como tarea exclusiva asegurar la justicia social y que el bien, el orden, sea una realidad en nuestras sociedades. Y justamente es este punto que está quedando borrado de la lista de obligaciones de todos los gobiernos, quienes se preocupan más por ejemplo, asegurar que haya más inversiones, que haya más que haya inversiones, que haya justicia social. Y es justamente donde están ellos errando el camino, pero es justamente nosotros como creyentes que tenemos la obligación de recordarles qué es lo que Dios espera de ellos. Bueno, hermanos, también quisiera mencionar esta mañana, y con esto también voy a concluir, que el capítulo 13 es un capítulo que nos llama a tener nosotros una participación política inteligente. Es decir, Dios nos está llamando realmente a tomar cartas en el asunto, a preocuparnos por el bien de nuestra sociedad. Y algo que también menciona aquí el apóstol, dice ahí en el versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad. En la antigüedad se conocía, era muy común el hecho de que ciudadanos hicieran algo en pro de su comunidad. Entonces había por parte del gobierno siempre un reconocimiento a aquellos que se constituían como benefactores sociales. Y es justamente en ese contexto que Pablo escribe y dice, no solamente que está el gobierno ahí para asegurar que los que se portan mal sean castigados, sino también para aquellos que se portan bien, y no solamente que se portan bien y que son ciudadanos ejemplares, sino que también están preocupados por el bien de su ciudad, de su país, que ellos también fueran reconocidos. Y aquí la pregunta es, nosotros como creyentes, ¿no?, como iglesia, ¿qué estamos haciendo también de manera activa en pro de nuestra sociedad? Es decir, no solamente se trata aquí de cumplir con nuestras obligaciones de pagar impuestos, de respetar las leyes de tráfico, de ir a las urnas cada vez que se requiera para extender nuestro voto, pero también de qué manera la iglesia se está haciendo presente en la comunidad. Hay muchas necesidades a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. ¿De qué manera estamos nosotros preocupados porque nosotros con nuestras acciones estemos también siendo esa clase de benefactores? Porque esa es otra manera de cumplir con nuestra obediencia civil, es decir, que la iglesia no sea conocida por ser revoltosos, ¿no?, como estaba ocurriendo en el caso de las iglesias en Roma, sino que los gobiernos tomen en cuenta que nosotros como creyentes somos ciudadanos ejemplares, no solamente porque obedecemos las leyes, las conocemos, sino porque también nos estamos preocupando por hacer el bien a la comunidad.
Y eso es algo que también debe ser motivo de oración. Es decir, de qué manera estamos nosotros siendo también ejemplo de servicio. Es decir, recordarle a nuestras autoridades que ellos son servidores, pues no solamente de palabra, no solamente con tratados políticos, que sería muy importante. Yo a eso me dedico a escribir, pero que también nosotros con nuestras propuestas, es decir, ir y decirle a los políticos que están ávidos de también recibir propuestas, así como otros grupos con sus opiniones distorsionadas van y convierten sus propuestas en iniciativas de ley. ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes y qué estamos esperando también? ¿No? Si queremos ver cambios en la sociedad, tenemos que ir nosotros y decirles a los gobernadores: miren, esto es lo que se puede hacer, y presentarles un plan de trabajo, ¿no? Vialidad, por ejemplo, ¿no? Así hay ingenieros aquí. ¿Qué estamos esperando nosotros si estamos viendo que hay un problema de la vialidad, de la basura? ¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes para ir al gobierno y decir: esto es lo que se puede hacer, cuenten conmigo, ¿no? Entonces creo yo que hay mucho que se puede hacer, hay muchas oportunidades que el Señor nos da para convertirnos en benefactores y de esa manera ser sal y luz. Y pues con esto termino, hermanos. Quisiera que oráramos al Señor por nuestras autoridades, también que el Señor nos dé a nosotros esa inteligencia, esa participación creativa, el buscar que el Señor renueve nuestro entendimiento y no conformarnos a las formas del siglo, en este caso del siglo XXI. Es decir, lo que todo el mundo hace, estamos llamados a ser diferentes, y diferentes con base en lo que el Señor quiere para nosotros. Y entonces quisiera que termináramos este tiempo con un tiempo de oración. Y pues que el Señor bendiga a México, bendiga a Alemania y bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Dice ahí en el versículo 12 del capítulo 13 de Romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, dice el Señor. La noche está avanzada, hermanos. Sabemos que Cristo viene pronto y sabemos que todo lo que estamos viviendo son señales que Él está poniendo ahí para prepararnos y alistarnos para el encuentro con Él. Hay una enfermedad del siglo XXI que el hermano no mencionó, pero yo nada más la voy a mencionar tantito. Es la enfermedad mental. Va a haber muchos problemas mentales. Ahí tenemos el caso de Andrómeda, de la señora que mató a sus hijos. Este siglo va a ser un siglo difícil por cuestiones mentales, y la iglesia debe estar preparada para aconsejar, ministrar y reprender al devorador, porque el problema social está bajando a las familias y nos está afectando, hermanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desecha las tinieblas y vístete de las armas de luz, dice el Señor. Le puede poner su mano el que está enseguida de usted, hermana, y vamos a estar orando. Ore por México, por Alemania, ore por Siria, Turquía, Nigeria. Ore por su familia en el nombre de Jesús. Que haya paz en la nación, para que haya paz en nuestra comunidad y en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, estamos aquí para reverenciarte. Estamos aquí, Dios, para acercarnos a tu presencia, porque sabemos que la noche está avanzada y se acerca el día de Jehová. Desechamos las tinieblas y nos vestimos de luz, Señor. Desechamos la oscuridad, las tinieblas que están, Señor, atrapando al mundo. Están atrapando, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestra sociedad, a los civiles, Padre. Señor, reconocemos, Señor, que como iglesia nos hemos detenido para predicar, pero pedimos que el Espíritu Santo nos encienda, Señor, de tal manera que podamos proclamar de Jesús, que estemos listos para enfrentar las cuestiones del mundo, Dios. Podamos enfrentar la maldad y los problemas sociales que vamos a vivir, pero que en el nombre de Jesús, Señor,
estaremos listos para poder socorrernos a ti, Jesús, porque tú eres poderoso, Señor. Queremos orar por México, por su paz. Oramos por la paz de las naciones. Oramos por las naciones, Jesús. Gracias, Jesús. Que oramos por nuestra ciudad, Jesús. Oramos en el nombre de Cristo porque la luz descienda sobre ella, Jesús. Gracias, Jesús. Amén, Jesús. Cántele al Señor a este hermano. Incline su rostro, hermanos. Así es, Señor. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad, Señor. Padre, ahí donde la maldad ha alcanzado a las familias, ahí donde las tinieblas, Señor, se han introducido, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que con todo poder entre la luz de Cristo. Entre la luz, porque cuando la luz se enciende, las tinieblas desaparecen, Dios. Cuando la luz inicia, Dios, las tinieblas terminan. Que la luz sea Jesús y que las tinieblas terminen. La oscuridad, las tinieblas, Padre, salgan de nuestra familia, de nuestra casa, Señor, de nuestra vida y de nuestra sociedad, Señor, para que tú reines y te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor, que es santo. Gracias, Señor, porque lo creemos. Danos una visión, danos un sueño, danos una esperanza, Dios, para servir en la comunidad. Que como iglesia sirvamos en nuestro entorno y podamos ser sal y luz en las naciones, Señor. Gracias, Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Jehová Shalom, la paz completa sea con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, hermanos. Oh Señor, guíame en justicia en tus caminos.